Vamos a continuar con la mesa de diálogo número 2, ética y desempeño profesional, para lo cual voy a invitar a que me acompañen a la mesa, pues comenzando por su moderador, el arquitecto José Francisco Reigadas Valdés. De igual forma, al arquitecto Yuri Sagorin, presidente de Canadevi Valle de México. Arquitecto Max Betancourt Suárez, consejero de la Presidencia de Asuntos Sociales. Al arquitecto José Cerut Cabil, director de IDEURBA. Al maestro Julián Jesús Gudiño Galindo, consultor de compliance penal, y a la licenciada Laura Elena Ríos, directora general de Política Urbanística en CEDUR. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al arquitecto Reigadas. Muchas gracias. Es un honor para mí el haber sido invitado a moderar este panel tan importante y con un tema muy difícil de tratar, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad. Si bien es cierto que los arquitectos nos reunimos frecuentemente para hablar de arquitectura, de avances en la tecnología y de diversos tópicos con la creación y difusión de la arquitectura, sobre todo la mexicana, es cierto que también estamos quedando mal con la sociedad a la cual nos debemos. Por eso yo pienso que un congreso como este, agradecido a su presidente y al equipo organizador, un congreso como este debe de salir, no solamente venir a escuchar ponencias, al final de cuentas casi clases universitarias o recibir una cátedra, sino que tenemos que generar una polémica. El tema ética y desempeño profesional es muy delicado, porque tenemos que analizar la ética de los arquitectos, la ética de nuestro servicio profesional, la ética de nuestro quehacer profesional, pero también tenemos que analizar la ética de las autoridades, porque se nos olvida que vamos a ser éticamente muy puros y vamos a mejorar las condiciones de trabajo, pero la contraparte es la que tenemos que exigirle. Yo creo que en un congreso como este y más viendo tantos jóvenes que nos permiten saber que podemos mejorar las condiciones de la arquitectura y del quehacer profesional, tenemos que salir en un panel como este con un debate, con una discusión y con un documento que podamos mostrarle a las autoridades, pero hacer política en beneficio de nuestra profesión. A mí me da muchísimo gusto contar con Yuri, con Max Betancourt, Marisela Gómez, Pepe Segur y Julián Jesús Gudiño y Laura Elena Ríos, para que no solamente nos expongan su tesis, su comentario, sino que podamos enriquecer y sacar un documento de este panel en beneficio de nuestra profesión, de los arquitectos mexicanos, pero que sea de una discusión importante en beneficio de la profesión. Me voy a permitir iniciar con el programa. Empiezas tú, Yuri. ¿Te das el primero? Tienes adelante, tienes tiempo libre, aunque me dijeron que 8 minutos, pero depende de cómo salgas. Claro que sí. ¿Me prestas ese? Gracias, Pepe. Muchas gracias, oradoras maravillosas. Gracias a todos. Gusto compartir con ustedes. Voy a usar mis 8 minutos de la mejor forma que pueda haber. A mí me invitan como
representando, y así lo tomo, a la Cámara de Desarrolladores de Vivienda del Valle de México. Y en este contexto, el tema de la ética profesional es de vital importancia, ¿no? O es prioridad uno. Y esto no es nuevo, esto es algo que viene marinándose por mucho tiempo. Y creo que esa es la razón por la cual me piden a mí que encabece este esfuerzo, porque como desarrolladores sabemos quiénes estamos comprometidos, primero que nada, con esta ciudad, ¿no? Y con nuestra sociedad y demás. Porque antes de ser arquitectos o desarrolladores o empresarios, somos vecinos. Y pues somos ciudadanos, nos entendemos como parte de un todo. Entonces, hoy por hoy, digo, yo leo el periódico y veo notas que hacen mención del cártel inmobiliario, que es un, una, un calificativo que a mí me ofende un poco. Seguramente hay malandrines y villanos como los hay en todas partes. Y lo que nos toca a nosotros desde la parte de los desarrolladores, como cualquier institución, como el colegio o demás, eh, es abogar por las buenas prácticas. Entonces, yo lo primero que digo cuando veo esto es, quiero nombres porque quiero exhibirlos, porque yo quiero ser el primero en levantar la mano y decir, esto no se vale, porque primero nos están haciendo daño como sociedad y segundo, nos están haciendo daño como profesionistas. Por eso también, para darle peso a esta iniciativa, este cambio de cara que tanto necesita los desarrolladores de vivienda, bueno, todos los desarrolladores. Diseñamos ya desde hace mucho tiempo, pero ya estamos implementando con la ayuda de un equipo increíble, de ellos Maricela, Gabriela Quiroga, un sello de calidad Canadá. ¿Y qué busca esto? Esto es un esfuerzo por la autogestión, por diferenciarnos de las malas prácticas, ¿no? Digo, no les voy a platicar mucho el sello, pero realmente son tres aspectos: normativo, de compromiso comunitario y de sustentabilidad. Y bueno, esa ha sido nuestra acción proactiva para decir, no todos somos iguales. Habemos desarrolladores comprometidos que queremos hacer una mejor ciudad y no estamos de acuerdo, ni vamos a solapar, ni vamos a dejar de lado estas malas prácticas. Entonces, es lo que siempre digo, si alguien tiene esta preocupación, acérquese con nosotros, porque nosotros también la tenemos. Van a encontrar un eco muy poderoso aquí. Bueno, pues le dejo el micrófono a alguien más y ahorita retomamos esto. Me encantaría si se puede, Pepe, es tu mesa, pero lograr un diálogo sería increíble. Eso es precisamente lo que buscamos, generar un diálogo de la participación, porque lo que tú has dicho, Yuri, la Canadevi, ¿en dónde estaba la Canadevi cuando se hizo esa sembrado de viviendas de interés social en toda la República Mexicana, que lo sembraron como si fuera maíz, frijol o arroz, y que dejaron terribles problemas en el país? ¿En dónde estaban los desarrolladores? Yo no digo que sean desarrolladores, eran mercenarios de la vivienda. No, el tema de la vivienda de periferia, en el cual tengo que decir que yo personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, en mi práctica profesional no estamos interesados en este tipo de vivienda, justamente porque se ha confundido el dar vivienda con dar casas. Y hemos generado unas bombas de tiempo impresionantes. Pero tienes toda la razón. ¿Dónde está el compromiso gremial ahí?
definitivamente. Y no es solo una responsabilidad de arquitectos, es todo un sistema financiero global y demás al que le podemos entrar y valdría la pena. Pero, Adelante. Max, por favor. Gracias, Pepe. Buenos días a todos, a todas. Pues hablar de la ética es un tema bastante delicado y serio, pero para romper un poco el hielo, en cuanto me hicieron ver de la posibilidad de que presentara yo algo en esta mesa, me vino a la mente un personaje que pues, ha estado en la vida de todos nosotros durante muchos años, que se llama Chabelo. En la época de los 60, él tenía programa de televisión todos los días. Uno de ellos era con el famoso tío Gamboín, para los que nacimos en aquellas épocas, ¿no? Y los martes, uno de los programas se llamaba Lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Y en ese programa, pues el tío Gamboín le educaba a Chabelo como niño a que aprendiera a hacer las cosas que sí debían de hacer y que olvidara de hacer lo que no se debía hacer. El otro programa eran los jueves, y ese era, dentro de lo chusco, más serio todavía. ¿Por qué? Porque aparecía Chabelo en cualquiera de los actos que hacía, que interpretaba, y empezaba a hacer algo malo. Y cuando empezaba a hacer algo malo, se apagaba la luz, se quedaba él solo, y aparecía a un lado un angelito, que era él mismo, y era su conciencia. Esta toma de conciencia de nuestra conciencia viene desde los egipcios y mucho más atrás. Los egipcios, hace 5,000 años, decían que estaba mal reírse de los ciegos y que estaba mal reírse de los enanos. Entonces, este concepto de la ética se vino desarrollando a través de los filósofos griegos, los filósofos romanos, los filósofos del siglo XIX, y todo esto no es más que la continua reflexión del ser humano sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer. Seguidamente, después de tener este recuerdo de Chabelo, pues puse más serio, e incluso le hice una propuesta a nuestro presidente Honorato de traducir el código de ética o el marco legal, que así le llama el American Institute of Architects, en un libro que es un libro como de 1,000 páginas, que ya en algunas ocasiones he traducido con los alumnos del TEC de Monterrey, y que me parece que sería un documento interesante que el Colegio de Arquitectos empezara a procesar para tener más bases, para tener más conocimientos y tampoco inventar el hilo negro, ¿verdad? Si los norteamericanos, conociendo cómo son, ya han llevado un proceso muy metódico para definir los alcances de la conducta del arquitecto como profesionista, creo que sería una buena base para adaptarlo a nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia es muy diferente. Hace unos minutos que empezamos a platicar Pepe y yo al respecto, él me decía, oye, pero es que con los primeros que hay que hablar es con nuestros representantes legales, nuestras autoridades, ¿no? Y olvidamos que nuestros representantes legales y nuestras autoridades no son otra cosa más que nuestros empleados. Entonces, nosotros como colegio debemos llevar una buena educación para empezar con nuestras autoridades. Eso me parece a mí de vital importancia para que podamos estar hablando el mismo idioma, podamos estar hablando con las mismas reglas. Nos hemos encontrado muchas veces que la capacidad de las personas que nos atienden en los mostradores no es la misma, no estamos hablando a nuestros pares y es indispensable que esto suceda. Traigo una serie de definiciones, ahora me vienen a la mente una serie de conceptos que leí, que traduje del manual del Instituto Americano de Arquitectos, pero habla, por ejemplo, de la relación
del arquitecto con su cliente. Hace rato hablábamos de que los arquitectos luego no sabemos ni quién es nuestro cliente, ¿no? Y tenemos que educar a nuestro cliente, recordando y regresando a nuestras conferencias matinales, ¿no? Pues ni abrazos, ni abrazos, ni balazos, lo que necesitamos es educación. Y los arquitectos tenemos que transmitirles a nuestros clientes los conocimientos necesarios para que sepan apreciar nuestro trabajo. Tenemos que transmitirles a nuestros empleados, que son nuestras autoridades, los conocimientos necesarios para poder hablar en el mismo nivel técnico, en el mismo nivel profesional y sobre todo, lo más importante, en el mismo nivel moral y el comportamiento ético. No podemos presentar un proyecto y que nos rechacen el proyecto, no porque no esté bien la capacidad de los elevadores o porque no cumplamos con los cajones de estacionamiento, sino porque no está bien, porque no hemos ofrecido la gratificación que ya ahora se vuelve obligación. ¿De dónde? No quisiera yo extenderme más, traigo aquí esta traducción que la dejaremos aquí en el colegio y me comprometo con Honorato y todo el consejo a que tomemos este documento del American Institute of Architects y lo volvamos nuestro y lo adaptemos a nuestra idiosincrasia, que sin duda es muy diferente a la norteamericana, pero reitero, ¿no? No podemos inventar el hilo negro por un lado y por otro lado, queramos o no, ya somos socios de los norteamericanos y los canadienses. Entonces tenemos que aprender a vivir a convivir en esta sociedad y manejar los mismos valores morales y éticos. Muy bien, Max. El hablar de ética y responsabilidad profesional nos obliga también a analizar el problema que ese es muy fácil de decir, corrupción, que va íntimamente ligado a la ética profesional con la que queremos actuar. No es posible que las alcaldías, hoy alcaldías antes delegaciones, tengan la cantidad de regulaciones previas para que un arquitecto como nosotros podamos ejercer la profesión. En una ocasión, hablando con Pedro Ramírez Vázquez, le manifestaba yo a don Pedro la preocupación que teníamos los arquitectos que vivimos de la arquitectura, los desarrolladores inmobiliarios con desarrollos pequeños, etcétera. Pero una cosa muy curiosa, un avance más o menos de los arquitectos en México, en la República Mexicana, no más de un 4% de los 150,000 arquitectos que se dice que hay vigentes en México, son la élite de los arquitectos. Agustín Hernández, Ricardo Legorreta, Javier Sordo Madaleno, y podemos acabar con 20 nosotros ahorita. Sin embargo, el grueso de la población de los arquitectos que somos nosotros, como me decía don Pedro Ramírez Vázquez, hay que dedicarse a la arquitectura cotidiana. El que hace una gasolinera, un hospital, otro tipo de arquitectura que no hacen las luminarias. Y ese es en donde estamos nosotros, precisamente atendiendo el problema de la ética profesional, en donde debemos exigirle a las autoridades que como la ética que tenemos que ofrecer en nuestros proyectos, también tengamos una reciprocidad al sentir el trato. No es posible que tengamos funcionarios que sean en una alcaldía médico zootecnio o dedicado a los animales y que esté en desarrollo urbano y obras públicas. No puede ser. Es en donde tenemos que actuar como colegio, pero hacer política profesional para mejorar las cosas como desarrolladores, como proyectista o como arquitectos que hacemos la arquitectura. Le voy a pedir a Marisela Gómez Rábago, por favor, Marisela. Excelente tarde a todos. Pues sí, efectivamente es todo un verdadero tema, esto de la corrupción como factor de incidencia en el sector. Pero más que nada, primero creo que debemos entender, que como ya bien puntualizaron, de entrada, pues, ¿qué actores somos dentro de este juego? ¿No? Viéndolo, si fuéramos a hacer un juego de jugar Metrópoli o cualquier juego que me quieran ustedes poner de mesa, tenemos que saber cuál es el actor que estamos representando. De entrada, tenemos que entender que formamos parte de un asentamiento humano, que además de todo es una ciudad, ¿no? Y que esta ciudad se genera por este intercambio que se generan entre los diversos actores. Y perdón, bueno, yo sé que estamos en el CAMSAM y que casi todos son arquitectos, pero habemos urbanistas, que yo levanto la mano,
y representamos al Colegio de Urbanistas de la Ciudad de México. Y efectivamente, cuando tenemos que entender cuál es nuestro actuar y cómo debemos de reflejarlo, yo quisiera que siempre lo tengamos en cuenta, que cuando se lleva a cabo este elemento de corrupción, no nada más demerita en el trabajo profesional de cada uno de nosotros, sino también de nuestros equipos, de las personas que interactúan con nosotros, de la ciudad misma. Imagínense llevar a cabo un desarrollo de, si quieren, del arquitecto que ustedes me digan. Puede ser una lumbrera o bien uno de arquitectura cotidiana, como bien lo comenta usted, arquitecto. Sin embargo, imagínense a ese albañil, a esa persona que está haciendo la cimentación, está interactuando con ese elemento. Imagínense que lo afectamos con la corrupción por cómo sacamos los permisos, por cómo obligamos a la autoridad a que según nosotros nos autorice un proyecto cuando no debiera de ser. Las cosas no es que no se puedan hacer, todo se puede hacer, pero hay que seguir las reglas. Y para esas reglas, esa es la parte que no tenemos que llegar a la corrupción. Esa coordinación que necesitamos en una actividad no nada más interinstitucional, porque hay que entender que no es nada más EDUBI, sino que son muchas instancias las que entran en este juego. Y que no nada más es agarrar y son los arquitectos o los ingenieros, sino que nos está afectando a todos los que interactuamos con ello y en nuestras diferentes actividades que desarrollamos. Si bien no nos afecta como un urbanista, nos puede afectar como un arquitecto, como un ingeniero, nos puede afectar como un gestor, nos puede afectar como una persona que trabaja con un servidor público, que mucha honra, yo tengo la gracia de tener 20 años de servicio público, y saben lo que demerita para nosotros el que despectivamente por el error de alguien nos afecta a todos los demás. Siempre queremos hacer muchas cosas, pero también estamos dispuestos a escuchar. Eso es lo que yo quisiera que se les quedara, porque es muy sencillo también llegar y decir, yo quiero el proyecto y yo lo quiero de esta manera, pero ¿sigues las reglas? ¿Estás dispuesto a seguirlas? Porque empieza la corrupción desde ese momento. Desde el momento en que yo agarro la hoja en blanco y empiezo a trazar las líneas, que a mí me entristece mucho y me preocupa muchísimo con los jóvenes arquitectos. ¿Saben dónde están las reglas? ¿Saben seguir las reglas? Y las reglas no solamente son el reglamento de construcciones, son mucho más complejas y quizás demasiadas, si bien lo consideran para ustedes. Sin embargo, tenemos que entender que interactuamos en una sociedad y en esta sociedad somos lo principal todos los ciudadanos y ante ello tenemos que responder. Entonces, ¿nos quejamos de la corrupción? ¿Queremos tener un nivel ético? Empecemos por nosotros mismos, por nuestros equipos de trabajo y conllevemos a las situaciones que esto devenga. Sin embargo, a mí me queda claro que es muy complejo. Después de repente llegan y me han dicho, bueno, es que usted no quiere trabajar, porque usted me está diciendo que no a todo. No es eso. No es que no quieras trabajar, no es que le digas que no a todo, es que hay que seguir las reglas. Y esas reglas están establecidas por algo, es por la seguridad. Cuando ustedes generan ciudad, señores, ustedes generan como arquitectos elementos donde cohabitamos todos los ciudadanos todos los días. Y perdón, no es algo que se va a destruir en 5 minutos, ni en 10. No va a durar 10 años, no va a durar 40. El centro histórico puede reflejar que hay cuestiones arquitectónicas de más de 500 años. Y le escarban un poquito y salen otras cosas más. Entonces, por favor, considérenlo en todo momento. Cuando ustedes van y entregan esos papeles ante una ventanilla, que si bien puede ser que es un empleado para ustedes, es un servidor público, al que nos pagan ustedes, y no nada más ustedes, mi propia familia paga mi sueldo como servidor público cuando yo lo ejerzo. Por eso mismo nos tenemos que parar con la mejor de las caras y ser efectivamente, tener toda la ética en ese momento al recepcionar para agarrar y decir, señores, esto considero que está mal o esto no debe de ser así. Pero también nosotros tenemos que tener, bien lo dijo el arquitecto, es saberlo desde que lo estamos trazando y en ese momento saber si lo vamos a ingresar o no, porque así como queremos exigir, se nos va a exigir en todo momento, en todos los niveles.
Y se los puedo decir porque me ha tocado ser desde los que arrastra el lápiz de un jefe de unidad hasta ser un director. Sin embargo, también me ha tocado estar afuera y sé perfectamente que es muy diferente revisar a hacer, convencer a un cliente, establecerle la necesidad que tiene y la importancia de que sigan las reglas. Quizás para ustedes es desgastante y más desgastante para el cliente, pero ese es nuestro trabajo. Para eso nos rentamos. Muchas gracias. Perdón. Tuve el alto honor en mi vida profesional de conocer a un ingeniero civil que siempre demostró ética en sus desarrollos y siempre demostró congruencia al aceptar que la ingeniería no era para competir con la arquitectura, al contrario. El ingeniero David Serur fue un ejemplo de un ingeniero que respetaba a los arquitectos. No solo lo respetaba, sino trajo a México a César Pelli para hacer las obras que él podía haber hecho. Me da muchísimo gusto ahora contar con la presencia de Pepe Serur, perdón, hijo de David Serur y de tu mamá tan linda, que esté con nosotros acompañándonos porque el padre del arquitecto Serur era un verdadero elemento que sabía lo que era la arquitectura, reconocía lo que era la arquitectura y sabía lo que era la ingeniería. Desde hace muchísimos años, hablo de los años 60 o 70, nos reuníamos con el ingeniero Emilio Rosenbluth y con David, tu papá, y platicábamos mucho sobre esto y siempre fue un respetuoso de la arquitectura. Por eso me da muchísimo gusto estar en esta mesa contigo, esperando tus comentarios. Bueno, es un honor con esa introducción, señor padre, que es en efecto un gran hombre, un gran ingeniero, sobre todo, y sobre todo mi papá siempre tenía un dicho que hablaba de la ética, 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 ante cualquier cosa, ¿no? Ante cualquier tema era parte de su legado, ¿no? Y sus lemas. Y bueno, para mí es un honor estar aquí, es un gusto y creo que se puede abonar un poquito más en este mundo que es el que se vive hoy, que es el que tenemos, y bueno, pues obviamente que cuando nos invitaron a esta mesa para la corrupción, para platicar sobre este tema, yo dije, madre mía, es un tema muy polémico, es un tema que hay que pensar, que hay que evaluar, que tan de moda está, que se grita en los gritos del 16 de septiembre, ¿no? Contra la corrupción. Pero hay un gran tema con esta palabra. Es una palabra que no con la buena voluntad es que se va a arreglar el tema de la corrupción. Hace poco leía un estudio que le preguntaba a los mexicanos anónimamente que si nos considerábamos corruptos como parte de nuestra identidad. Y es muy curioso que el 85% dijo que sí, que es parte de nuestra cultura, de nuestra vida y de nuestra identidad. Bueno, pues eso es muy lamentable porque ya nos consideramos pues parte de una enfermedad psicológica, ¿no? Creo que hay que ir al psiquiatra todos, ¿no? Para que no nos las creamos, porque hay un problema cuando tú te crees algo, pues es lo que ejerces. Entonces, nosotros no somos una sociedad de corruptos. Hay mucha gente que está en esa conciencia, mucha gente en el medio que está con ganas de hacer las cosas bien, y los funcionarios públicos que conocemos y que interactuamos, mis respetos en muchos de los casos. Hay muy buena voluntad, pero hay un gran problema. No con la buena voluntad se van a arreglar los temas. Y bueno, pues, y lo que quiero plantear yo son las tendencias, ¿no? Este desafío de lo inmobiliario. Y platicando, bueno, yo lo que oía con mis colegas, ¿no? Que las reglas, el gran problema hoy es que las reglas tampoco funcionan. Y las reglas, pues, no son las ideales al tiempo en el que nos encontramos. Y mire, a mis colegas, a todos, créanme que la cultura post-covidiana, hoy ya tenemos los desarrolladores, sabemos el daño que el COVID dio, ya sabemos el mercado cómo está, qué se afectó, qué no se afectó, ya sabemos qué es lo que pasó con la vivienda, con el fenómeno de las oficinas, con los centros comerciales. Hay estadísticas y números, y uno va hasta los foros y sí, pues las oficinas hay 6 millones
metros cuadrados que no se pueden rentar y que hay que reconstruirlos y rehabilitarlos y rehacerlos. O sea, tenemos ya muchas evidencias de lo que sucedió, pero también hay evidencias ya en el mercado de lo que se necesita y de lo que está en la mesa hoy por hoy en la Ciudad de México, que es justo lo que se necesita, y no necesariamente las reglas y las leyes en el uso del suelo corresponden a la realidad de lo que hoy se necesita. Por ejemplo, hay cambios muy radicales en la vida del barrio, que por ahí es donde se va a rehabilitar mucho de la economía de la ciudad. Hay que rehabilitar los barrios, pero se necesita vivienda más barata, más práctica, más chica, porque hay una cosa que también es muy importante, este COVID nos afectó la manera de vivir y la manera de pensar y lo que la gente hace, lo que los jóvenes hacen, lo que la gente compra. Hay tendencias clarísimas de lo que necesita el mercado inmobiliario en la Ciudad de México y saben que las reglas y las leyes no lo soportan. O sea, hay una necesidad de vivienda chica hasta ahorita en renta, pues uno quiere hacer algo en la Narvarte y vas al reglamento y no hay tal. Quieres hacer uso comercial para los pequeños jóvenes porque hay mucha gente que se dedica a los restaurantes y a la pequeña industria y a las pequeñas empresas y no hay el uso de suelo para poner un taller de joyería o una cosa así que la mayoría de la gente es la tendencia a la vida urbana, hasta la vida del barrio. Entonces, sí se necesita un cambio flexible de las leyes, porque lo que necesitamos hoy en la realidad inmobiliaria no necesariamente responde a lo que están en las leyes, ¿no? Entonces, ese es un gran tema. Las reglas tienen que redefinirse. El uso de suelo, ese es el tema crítico en el tema de la corrupción, este tema de cómo arreglar muchas cosas, es regular el uso de suelo, cambiando el uso de suelo con las tendencias de cómo vive la gente, cómo hace la gente. Y sí hay un tema que no se responde exactamente a lo que se necesita. Ayer estaba con un cliente, por ejemplo, en la rehabilitación de edificios, oficinas en hospitales, pues sí le dije, pues sí se puede este hospital, pero ¿qué cree? No se puede hacer un quirófano. Entonces, pues ya no puede hacer este hospital. Entonces, se necesita un plan integral post-covidiano en la Ciudad de México porque las necesidades del mercado están gritando ciertos usos y ciertas cosas que la ciudad no lo permite en ciertos lugares. Y obviamente que hay que hacerlo con nuestra armonía y con los vecinos y con la inclusión. Y aquí viene parte de este tema. Creo yo que es muy importante con las autoridades que se intervengan, los expertos y los desarrolladores, y creo que todos podemos hacer en mesas de diálogo en este conjunto, creo que podemos reinventar las cosas. Por ejemplo, el tema de la vivienda incluyente. No hay una política de la Ciudad de México, hay una política clara de Sedubi que vamos a hacer viviendas, o como Yuri dice en algún momento dado, que no hay que construir en las periferias, que hay que hacer incluyente en la Ciudad de México. Muy grave, porque llegan unas políticas que tenemos que hacer vivienda incluyente de 1.400.000 pesos. Y saben que es imposible hacer, lógicamente, una vivienda de 1.400.000 pesos con inflación, con el financiamiento, o sea, es completamente absurdo. Entonces, creo que es muy importante hacer un plan integral en temas de vivienda, con Infonavit, con el Fobiste, incrementar los créditos a 2 millones, a 3 millones, porque bueno, el tema de la vivienda incluyente no puede ser una imposición, sino es algo que se puede resolver en este conjunto con los expertos, con la gente que hay. O sea, no hay una interacción, creo yo, entre las autoridades y los que saben, o con el colegio de arquitectos, o con los empresarios, o con los inmobiliarios éticos, ¿no? Que creo que se pueden hacer muchas cosas y que nos hagan participar en el futuro de la Ciudad de México. Y les vuelvo a decir, hay una necesidad de vivienda en renta brutal desde la Ciudad de México. México se está volviendo, la Ciudad de México ya es moda en el mundo entero. Se han venido a vivir 66,000 personas el año pasado de los nomads, los digital nomads. México, o sea, ya la Ciudad de México ya es un boom en cuanto a la bienvenida. Mucha gente que está viniendo a vivir a México. Entonces, hay muchos temas, bueno, aquí con la CEDUBI, hay muchos temas que se necesitan analizar
en el uso del suelo y la rehabilitación de la inversión y de los barrios. Y por otro tema, también, digo, ya creo que me queda 20 segundos, 20, 25, 24. Bueno, entonces, y hay una cosa, también los funcionarios públicos, yo los admiro muchísimo porque sí se sacrifican por todos. Hay gente muy bien intencionada, pero no hay un lineamiento claro de qué debe hacer. Hay mucho miedo en autorizar cosas, hay mucho miedo en innovar, hay mucho miedo en hacer. Y a veces, por ejemplo, se les cuestiona su profesionalismo. Más bien, lo que tenemos que entender es qué motiva a un funcionario público. Estaba escuchando que en Inglaterra, en Francia, en Dinamarca, en Suecia, en Argentina, en Brasil, no nada más en el primer mundo, no por extensión así, hay funcionarios públicos que hay políticas que les dan incentivos por traer proyectos, por desarrollar zonas, por desarrollar bajo la legalidad cosas. Y también tienen ellos incentivos económicos. Esto de que son empleados nuestros, digo así, con todo respeto, digo sí, o sea, sí es parte del servidor público, que es parte de su tema, pero también los funcionarios son los mejores desarrolladores y los mejores arquitectos porque ellos propician la inversión con sus políticas y con sus ideas. Y también tiene que haber una política clara de incentivación para los funcionarios públicos que conocemos muchos muy buenos, que ganan un sueldo y que pues no quieren cometer ningún error porque no vayan a salir con Loret, ¿no? O una cosa así. O a ver quién es el primero en la 4T en que va a salir exhibido en dar un polígono mal dado. Entonces, llega en este momento que la profesionalización del funcionario público, hay que permitirle su desarrollo propio dentro del mismo gobierno, ¿no? Hay políticas muy claras en otros países que se les permite, bueno, es parte de una propuesta. Entonces, bueno, eso es lo que digo en los 15 minutos que ya me tomé. La presentación de Max Betancourt nos señaló el hecho de que haya analizado profundamente el reglamento o el código de ética profesional del American Institute of Architects. Y yo creo que es un ejemplo a seguir de cómo se maneja esa institución de arquitectos en Estados Unidos y sacar lo mejor de eso para poder crear en el siglo XXI, un código de ética profesional del Colegio de Arquitectos. Creo que esa es muy buena aportación, Max. Bueno, ha sido muy importante los comentarios que hace el arquitecto Serur para determinar lo que tenemos y en dónde tenemos que actuar como arquitectos. Como tú sabes, hay un instituto de planeación que ahora dirige Pablo Benlliure, también miembro de este colegio, pero que está limitado únicamente al área metropolitana, ni siquiera al área metropolitana, a la Ciudad de México. Y aquí una tesis del arquitecto Juan Key, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en México, es que sea un área metropolitana, que tenemos que volver a lo metropolitano porque los problemas de la Ciudad de México no nada más son en la Ciudad de México, son la conurbación con la Ciudad de México. Y es ahí donde los urbanistas tienen que entrar precisamente, pero todos en el mismo paquete, para hacerles sentir a las autoridades la importancia que es el papel del arquitecto, del urbanismo, en el desarrollo de los programas. Ahí es en donde, presidente Carrasco, tiene que entrar el colegio para protestar inclusive las decisiones de Pablo Benlliure o dialogarlo, no por pelearse con él, pero sí tenemos que abrir el espacio de ese Instituto de Planeación a nivel metropolitano, no nada más de la zona metropolitana del Valle de México, sino otras zonas metropolitanas que hay muchas, Monterrey, Guadalajara, Puebla, etc. Muy buena aportación, Pepe, muy amable, muchas gracias. Bueno, ahora le toca al arquitecto, pero es abogado. Eres abogado, sí. El licenciado Julián Jesús Gudiño Galindo. Buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación al Colegio de Arquitectos. Es inusual, imagino, que alguien que se dedique al derecho, y en mi caso el derecho penal, esté hablando en un congreso. Con ustedes tal vez temas bien interesantes. Pero se ha hablado aquí de desempeño profesional, ética, corrupción. Me gustó mucho la idea del sello de calidad y explicaré por qué. Debido a que el tema que voy a tratar se llama compliance penal.
y no sé si alguno de ustedes haya escuchado lo que es el compliance y dos, lo que es el compliance penal. Bien. De entrada, ya se ve la presentación. Cuando hablamos de compliance penal, estamos hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto es, las empresas. Cuando hablamos de responsabilidad penal, pues nos imaginamos delitos y nos imaginamos prisión, sanciones, etcétera, ¿sí? Pero normalmente nosotros todos estamos acostumbrados a que cuando hablamos de delitos, los que pueden cometer delitos y por tanto ser sancionados, pues son solamente las personas humanas. Ellos son los que cometen delitos. Pero no, el mundo ha cambiado. Las empresas han tenido un impacto tal que dentro de las relaciones con la sociedad y los gobiernos pueden ellas directamente incidir sobre eso. Bajo ese esquema, ¿sí?, se gesta entonces algo que se le llama el derecho penal económico. Y esto surge, ¿sí?, a través de todo el ámbito convencional. Se ve que las empresas llegan hasta el punto de crearse empresas para efectuar actos delictivos de delincuencia organizada. Y bajo ese esquema es que se considera entonces necesario que las empresas tengan también o sean susceptibles a ser responsables penalmente. Ahora, en México, ese es el ámbito, no entraré por las cuestiones de tiempo a explicar todo el ámbito legal, solo mencionaré que en nuestra legislación, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas de los delitos que le pueden aplicar directamente a las personas jurídicas. Y la primera regla es que es solamente respecto del catálogo que en cada código penal se encuentre establecido que esos delitos le pueden ser aplicados a la persona jurídica. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una empresa que trabaja en todo el país, me voy a tener que aventar una revisión de 32 códigos penales, el Código Penal Federal y leyes especiales, por ejemplo. Bien, como después de estar en esta cuestión de los catálogos, lo que tenemos es que para que pueda ser responsable penalmente una persona jurídica, tiene que haber un esquema de la comisión de un delito de alguien que esté relacionado con la empresa, no necesariamente su empleado, alguien que esté relacionado y que esté actuando, ¿sí?, por cuenta de la empresa, a nombre de la empresa, en su representación o que en su actuar le genere beneficio a la empresa, o bien a través, esto es, que comete el delito a través de los medios que le proporcione la empresa. Algo tan simple como esto. Hay una investigación criminal para detectar pornografía infantil y dentro del seguimiento se encuentra la IP en una empresa. Hay un operativo, se detiene a esa persona y todos diríamos, pues el único responsable es esa persona, el que está ocupando esa máquina para eso. Pues no. Bajo el esquema de compliance penal, como está realizando el delito a través de medios que le proporciona la empresa, aunque la empresa no se lo está proporcionando para delinquir, sino para que desarrolle sus funciones, de ahí hace la conexión. Y posteriormente lo que se tiene que revisar, esto que es muy importante, la inobservancia en el control interno. Una vez que se puede establecer ese vínculo del delito de una persona vinculada a la empresa, ojo, la empresa no está cometiendo el delito. Sin embargo, a través de transferencia, se le puede imputar responsabilidad penal y lo que se tiene que demostrar es que existe un adecuado control interno. Ese ámbito de control interno es muy importante tenerlo, ¿sí? Y ese ámbito de control interno tiene que estar relacionado ya con lo que es el compliance penal. Esto, les voy a poner más o menos un ejemplo rápido, por cuestiones de tiempo, para que vean cómo puede llegar el tema. Imaginemos una constructora que realiza viviendas. Esas viviendas las va a comercializar. Normalmente a veces los desarrolladores o los que construyen viviendas no se encargan de comercializarlas. Contratan o subcontratan a otra empresa. Pero esa empresa, sus empleados de la segunda, no de la primera, sus empleados de la segunda realizan algún tipo de conductas indebidas. Por ejemplo, algunos le ven que es posible que el dinero que entra, a veces de enganches, etcétera, lo puedan desviar, meterlo a otras cuentas, que deje intereses y después lo regresan. Eso es abuso de confianza. Pueden cometer también un delito en contra de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Propiedad de Particulares. Todos los datos que tienen de los particulares, posibles clientes, ellos lo que hacen que es venderlos y eso es un delito. Pueden cometer actos de discriminación también. Esos empleados que no son empleados y no tienen relación con la primera empresa, con la desarrolladora, perdón, ¿sí? Sí puede generarle
responsabilidad penal hasta la primera, por el actuar de los empleados de la segunda. ¿Para qué sea esto? ¿Qué significa? Que eso es un riesgo para los que se portan bien. Y es algo que puede ser muy beneficioso para los que se portan mal, como lo estaban diciendo hace un momento. Porque si yo sé que ya hay compliance penal, entonces lo que tengo que tratar de hacer es que entrar dentro de un ámbito ético de control, que es a través del compliance penal. Con el compliance penal, cuando se instaura el compliance, voy a adelantarme. Para evitar la responsabilidad penal, implementamos compliance penal con enfoque en administración de riesgos. ¿Qué se hace ahí? Se verifica que esa empresa, esa persona jurídica, tiene un ámbito de control interno adecuado y vinculado hacia ¿qué? Hacia la prevención de riesgos de la comisión de delitos que le puedan directamente vincular a esa empresa con responsabilidad penal. Vemos el lado contra la corrupción. Si yo sé que hay una empresa que está dedicándose a actos indebidos, actos de corrupción, pues lo que puedo hacer es que cómo el Estado podría, o con denuncias, porque también ya hay la denuncia por particulares, el Código Nacional de Procedimientos Penales también lo reconoce, esa denuncia sobre esa empresa que comete ciertos actos de corrupción, por ejemplo. Y esa empresa no la voy a vincular directamente a ella, sino a través de algún empleado, puedo directamente terminar vinculando a la empresa. ¿Para qué? Para que entonces sea responsable penalmente, salvo que tenga un ámbito de control interno adecuado. Pero si lo tuviera, no podría entonces estar permitiendo la conducta de su empleado o quien lo estaba representando. Entonces, para concluir de alguna manera, cuando aplicamos compliance penal, estos son parte de los beneficios que se pueden obtener en una empresa. Una empresa que actúe éticamente. Y creo cuando escuché lo del sello de calidad, me pareció genial porque esto es algo que está en México evolucionando poco a poco. En Europa ya se utiliza mucho. La legislación que nosotros hemos adoptado es la española. Y sobre eso podemos ir avanzando para que aquellos que tienen que estar dentro de un ámbito adecuado de control se exija aplicar compliance penal. Y para aquellos que consideramos que pueden estar actuando indebidamente, el Estado tendría que empezar a afincar responsabilidad penal a la empresa. Ya por el tiempo, yo concluyo con esto. Quedo a comentarios y lo que quieran. Muchas gracias. Por lo que nos acaba de platicar el licenciado Juan José Gudiño, perdón, Julián Gudiño, no funciona este micrófono, ¿verdad? ¿No se escucha? Sí. Lo que nos acaba de plantear el licenciado Julián Gudiño es que nos hace reflexionar en que los desarrolladores inmobiliarios tenemos que traer más que un cardiólogo, un abogado con nosotros, porque realmente como se están poniendo las cosas, el abogado es el que tiene que ver cómo podemos resolverlo. Nuestro es la arquitectura, es el desarrollo y muchas veces es el negocio. Pero no hemos hablado de Sedubi, no hemos hablado de lo que está pasando, de lo que podemos aportar. Por eso, nuestra última ponente, Laura Ríos, diseñadora de los sentimientos humanos, le pedimos que inicie su intervención. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero felicitar al Colegio de Arquitectos porque esta mesa está aportando de todo. Hay muchas visiones. Falta la mía, dicen. Que yo me he desempeñado en la administración pública desde hace muchos años. Yo tengo más de 25 años en la administración pública. Ahora sí que nada más estuve un ratito, 6 años del otro lado, porque también conozco lo que es estar del otro lado de la mesa y es complicada. Las dos partes son muy complicadas, pero quiero hablar ahorita que estamos retomando el tema de la administración, una figura que para mí es muy importante, y que ahorita la siento un poco desdeñada, que es el tema de los auxiliares de la administración. Estas figuras no fueron creadas por nada, sino tenían una finalidad hasta administrativa, de simplificación administrativa, ¿no? Cuando se crea la figura del director responsable de obra con las atribuciones, las sanciones y todo lo que implica esta figura, que a mí se me hace súper respetable por lo que carga,
de responsabilidad de la construcción. Yo creo que la construcción en la Ciudad de México, si bien en grandes desarrollos tenemos el 15-20%, la mayoría se desarrolla el otro porcentaje en vivienda pequeña, en desarrollos pequeños, y que estas figuras están presentes en las grandes y en las chiquitas, ¿no? Son los responsables de lo que se construye, de ver que la norma, si bien aplica, si bien es vigente, ellos son los responsables de ver que esta normatividad se cumpla, de ver de que las obras se ejecuten con criterios normativos que garanticen no solo la estabilidad de la construcción en su momento, sino garantice por muchos años la vida de las personas que ahí habiten, ¿no? Las personas que puedan ser, si es habitacional, si es comercial, la gente la vive. Ahí está presente, la está viviendo. Y estas figuras de la administración pública actualmente siento que no se les toma tanto en cuenta, ¿no? Están subsumidas en la vorágine de la administración de las empresas, de estos grandes desarrollos que generan sus propios mecanismos para hacer los proyectos, que no está mal, pero que no permiten la labor de estos corresponsables, de estos auxiliares de la administración. Yo lo he visto en distintos ámbitos. El director responsable de obra, le cuesta trabajo firmar proyectos porque a veces no quieren que se les observe. Es mucho de lo que comentabas. El tema de que no dejan que les revisen o ser observados o ser comentados o decir eso no se puede, ¿no? Entonces ahí estamos violando la ética profesional de estas personas que llevan muchos años de experiencia, que tuvieron que pasar por un proceso de evaluación que no es sencillo, que no es fácil, ¿no? Que también son evaluados por gente que tiene mucha experiencia, que no son espontáneos en su profesión y que actualmente no se les está considerando. El perito en desarrollo urbano se le crea como esa misma figura, son unos facilitadores de la administración. ¿Qué significaría eso? Que nosotros con ojos cerrados podríamos recibir y aceptar la información que nos presenten, sabiendo que cumple con los requisitos mínimos normativos que la rigen, ¿no? ¿Qué está pasando y qué se vuelve a lo mejor se confunde con corrupción, se confunde con miedo, se confunde con muchas cosas, porque estar en este lado, firmar y tener todos los mecanismos internos que nos evalúan y nos vigilan, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, la figura del auxiliar de la administración tenía esa función, el que nosotros pudiéramos decirle al perito, a ver qué traes y saber que viene bien revisado y no que cumple con los requisitos de proyectos. Es que nada más está así, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Que no están siendo víctimas de manipulación por parte de los desarrolladores para que den las cifras que quieren, ¿no? No cumplen con áreas libres, no cumplen con a veces requisitos que son mínimos. Entonces, yo aquí lo único que quiero es rescatar la figura, que busquemos los mecanismos para también darle mayor peso, a lo mejor en este mismo sello de calidad, reforzar esta figura de calidad que ya tienen, porque al final son responsables de lo que están haciendo. Si hay cualquier circunstancia, ellos son los responsables y ellos son los que tienen que responder en determinado momento. ¿Por qué los revisamos tanto? Porque no están cumpliendo. Pero hasta dónde nosotros mismos no estamos dejando que ejerzan su profesión de manera ética, ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos de trabajar. A mí me gustaría mucho, yo lo he abordado en varias mesas, el tema de los auxiliares de la administración, porque creo que es un trabajo que debemos de empezar, ¿no? Y ver también cómo respaldamos a esta figura que no se sienta aislada, porque al final de cuentas tienen la autorización del gobierno y de un grupo calificado de ingenieros y arquitectos que les permite el ejercicio de sus funciones. Entonces, ellos también deben de sentirse parte de la administración y auxiliares de nosotros. O sea, no es cargar con eso, sino saber que también nosotros los estamos respaldando, ¿no? Y a lo mejor hay que hacer muchas modificaciones al reglamento, hay que hacer muchas modificaciones a las leyes que actualmente existen para ver que el ejercicio de estas personas sea más equitativo,
sea más equitativo y se sientan respaldados por nosotros, ¿no? Entonces, actualmente en la Secretaría estamos tratando de trabajar muy de cerca con los colegios y ver qué mecanismos podemos emplear precisamente para apoyar esta figura que no es una puntada, ¿no? Creo que es muy importante, es muy valiosa y que debemos de rescatarla, ¿no? Por mi parte es todo. Gracias, Laura. Muy importante pues el tocar la figura del director responsable de obra, porque al final de cuentas los directores responsables de obra no solamente se evalúan por el Instituto de Seguridad Estructural, sino hay capacitación permanente para hacer DRO. Lo que pasa es que también hay miedo porque un DRO, que fue el DRO accidente, Colegio Repsamen le echaron nada más 258 años de cárcel. Entonces el DRO también tiene sus preocupaciones, ¿sí? Es la única figura de las que hemos hablado aquí, licenciado, si estás de acuerdo, la única figura que tiene realmente una responsabilidad penal. Y es muy importante la actuación de los DROs. La acción de directores responsables de obra, parte de este Colegio y Sociedad de Arquitectos Mexicanos, tiene gente muy capacitada y muy preparada precisamente para cumplir con la cuestión de los sismos, con la cuestión estructural, pero hay preparación y capacitación, Laura, eso es definitivo. Bien, pues con esto hemos terminado la ronda principal de cada uno de los participantes y nos han llegado algunas preguntas muy interesantes que me gustaría leerlas y que fueran contestando a quien le tocan. Hay una muy importante de Gaby Quiroga, que además en lo personal pienso yo que es un ejemplo de funcionaria cuando ha sido funcionaria pública. La realidad es que es un ejemplo, Gaby Quiroga. Es una pregunta abierta. Dice, valores en nuestra profesión, puntos suspensivos. Además de los códigos en los colegios, ¿qué actividades debemos impulsar para erradicar la mala praxis? Esto es para Laura Ríos. La otra dice, en el marco de los auxiliares de la administración pública, supongo los DROs, debe de ser el proceso continuo de acercamiento con el actuar y las sanciones. Pregunta Gaby Quiroga. Yo creo que la evaluación, la constante evaluación a las actividades, hacer una depuración a lo mejor de los padrones, ¿no? Revisar muy bien quiénes están practicando bien, quiénes tienen antecedentes, de qué tipo, qué podemos hacer, no solo para los DROs, o sea, están los corresponsables en instalaciones, están los EDUYAS, hay mucha gente que participa, los mismos peritos en desarrollo urbano. Yo creo que tenemos que hacer una evaluación de los padrones, de las actividades que están desarrollando cada uno, para que podamos ir haciendo realmente un padrón de gente que se ha regido con ética y profesionalismo en su desempeño profesional, ¿no? Yo creo que esa es la parte que debemos de trabajar, en esa debemos de empezar, urbanista. Y en el marco de los auxiliares debe ser el proceso continuo de acercamiento. Sí, claro, por supuesto. Algo que yo he notado actualmente con el tema de los peritos en desarrollo urbano es que no conocen las sanciones, ¿no? No saben que pueden ser sancionados por no presentar, por ejemplo, por no presentar su subsane completo, ¿no? Y que es un dictamen no presentado y que eso es una amonestación y que si tienen 2 amonestaciones les quitamos el carnet, ¿no? Y es una de las cosas que también deberíamos de enseñar en los cursos, ¿no? También debemos de decirles, oye, sí puedes hacer todo esto, pero también puedes ser sancionado por todo esto. Y a la mejor agregar un tema de ética profesional en el servicio en los cursos, ¿no? También debe de ser importante. Gracias, Laura. Nos han llegado varias preguntas, los voy a no a seleccionar porque no podemos seleccionarlos, pero vamos a leer una del arquitecto Juan Lázaro Key, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, que dice, hablando de ética, las acciones del llamado cártel inmobiliario, pesca de más metros cuadrados adheribles. Bueno,
tienes muy mala letra, Juan, perdón. 90, ven a leerla. Pues sí, vale la pena que la leas porque tu letra creo que está en sánscrito. Traducción. Perdona el mal rato para él. Hablando de ética, las acciones del llamado cártel inmobiliario, pisitos de más, metros cuadrados adicionales, reventa de inmuebles desahuciados en 1985 por el sismo, reparados con pintura antisísmica, que por cierto le preguntaba yo a Honorato si conoce al proveedor, que se colapsaron y cobraron vidas en el 2017. Los responsables recibieron las sanciones que impone la Ley de Justicia Penal. ¿Dónde quedaron la responsabilidad, la honestidad y los códigos de ética? Ahí se las dejo. ¿Quién me quiere contestar? Yo. ¿Tú? Pepe. Para que aprendan Bueno, sánscrito. como se ha dicho, este mal llamado cártel inmobiliario, ¿no? Como se ha dicho, que hay que evidenciarlos, pero es la mínima participación, o sea, es la menor de las personas y obviamente que sí hubo abusos, sí hubo muchas cosas, pero no solamente el cártel es inmobiliario, los cárteles no se hacen solos, se hacen también con el contubernio de muchísimas cosas y pues sí, digo, había esa práctica del pisito de más y todo eso, y es lo que hay que evitar hoy con las necesidades del mercado, porque es evidente y me encantaría que todo el mundo entendiera. Yo lo vivo diario con mis colegas y con las asociaciones y con el ADI y nos juntamos todos y decimos, a ver, ¿qué es lo que se está vendiendo? ¿Cómo podemos invertir? ¿Cómo podemos hacer? Y se llega a un punto en donde no se puede hacer nada. O sea, porque de lo que hay que hacer hoy, de las tendencias hoy, del barrio de hoy, de todo eso, llega en este momento que no hay este camino con las leyes. Entonces creo que también este trabajo juntos para no repetir nunca estas cosas, porque el mercado está pidiendo a gritos un cambio en la estructura del uso del suelo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues digo, creo que hay que aprovechar el punto igual también. Yo platicaba con los funcionarios en este CEDUBI. Creo que es muy importante que conozcan los inmobiliarios, lo que pasamos y lo que hacemos para hacer este proyecto y cómo hacemos un proyecto. O sea, todo lo que nos arriesgamos y hacemos, creen que es muy fácil que el cártel es inmobiliario y gana dinero y por los pisitos de más y por la corrupción. No es cierto. Hoy hacer un proyecto inmobiliario se necesitan pantalones y se necesita mucho valor y mucha inversión y muchas ganas. Y para mí es muy importante que la autoridad conozca cómo planteamos este proyecto, cómo es que funciona un proyecto, y creo que es que viceversa, en CEDUBI, es importante que nosotros conozcamos por lo que pasan y cómo autorizan y cómo hacen. Hace falta este diálogo, hace falta este diálogo. Y tal cártel inmobiliario, hay que defender, ya no hay cárteles inmobiliarios. Se pusieron todos en raya. Así es. Como dices, Pepe, hay que entrar con pantalones a hacer desarrollos inmobiliarios. La gente que vive de eso, los desarrolladores inmobiliarios. ¿Y qué harías tú en un caso cuando tienes tus permisos, tu uso del suelo, tus permisos en orden, la licencia completa, construyes un edificio y de repente te sacan un decreto del 1907 de Porfirio Díaz y te paran y te expropian la obra? Sí, también eso es que hay que combatirlo, ¿no? Combatir la ignorancia de la autoridad para pensar en que un decreto de 1907 de Porfirio Díaz frene la inversión inmobiliaria. Eso asusta al inversionista y es en donde tenemos que actuar y decir las cosas como son. Aquí varias preguntas más, una de Honorato Carrasco, que dice, ¿qué papel juega el Poder Judicial? Esta será para el licenciado. El Poder Judicial en los cambios de uso del suelo y en el desarrollo inmobiliario desequilibrante. Los amparos, como el caso de Lomas de Tarango, los decretos, como el caso de Santa Fe del 2007, etcétera. Muchos grandes desarrollos nacen de sentencias judiciales. ¿Cómo equilibrar esa disposición de la autoridad? ¿Cómo equilibrar esa disposición de la autoridad?
litigándola. Desafortunadamente hay que litigarla. Pero, a ver, yo creo que hay que ubicar los niveles del conflicto. Muchas de esas cosas se pueden evitar y se pueden regular a través, y comulgo con lo que acaba de mencionar, bueno, eh, la autoridad, y he hecho a lo que me he dedicado, etcétera. Yo soy un convencido de que se tiene que minimizar la intervención jurídica litigiosa en el país. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es prolongar innecesariamente conflictos. Ustedes, no sé si les haya tocado vivirlo, pero hoy por hoy un juicio de la materia que quieran no se resuelve en 3 meses, 6 meses, se resuelve en años. Porque además, ¿sí?, todas las partes, a pesar de que saben que tal vez su asunto está perdido, de todos modos se van a recurso y se van a recurso. Y si la otra parte cometió un pequeño error o algo no suena bien, se van al amparo y del amparo al recurso. Y entonces los juicios terminan con ramificaciones inmensas que los únicos, para serles también franco, que les conviene mucho pues, es a los abogados, porque estamos cobrando. Pero en realidad eso no debería de ser. O sea, ¿por qué no debería de ser? Porque eso no ayuda a algo que es el gran andamiaje de lo que es la situación ética y que es la cultura de legalidad. Y la cultura de legalidad tiene que estar acompañada también con un principio fundamental, que es la razonabilidad. Para que haya razonabilidad, las partes tienen que tratar de buscar solucionar el conflicto a pesar de que no ganen todo. Pero si eso no lo logramos hacer, pues entonces traemos ese gran problema. Y para ser sinceros, regreso a la pregunta, no elevado, ¿sí? ¿Cómo se puede ir reduciendo? Pues tratando de alguna manera nosotros, si cuando entramos en conflicto, buscar abogados éticos y que además nos hablen con verdad y nos digan, este asunto está perdido y no vale la pena invertirle más tiempo ni dinero. O si es posible y hay que continuarlo, ¿sí? Y esperando que todos entraran así. Así lo mismo que ustedes están platicando aquí, con ética, los colegios de abogados deberíamos de hacerlo. Y se hace, pero a todos se les olvida cuando están afuera. Ese es un problema, ¿sí? Y tratar siempre de actuar en la legalidad, en la legalidad, en la legalidad. Cuando eso se vaya generando, yo creo que se podrán ir reduciendo las cosas y a la corte hay que tratar de defenderlos y apoyarlos, en serio. Cuando se tienen jueces comprometidos y éticos y que no reciben presiones políticas, las cosas avanzan mejor. Cuando tenemos jueces que están presionados por el poder político, a veces las cosas, se hacen cosas tan absurdas como generar a través de decretos, ¿sí?, violaciones constitucionales, pero que sin embargo pasan. ¿Por qué? Porque nadie las impugna como debiera ser. Sería todo. Si están de acuerdo, tenemos tiempo todavía. ¿Unas preguntas más? Yuri, por favor. Esta pregunta es de Jessica Carreola. Hola, Jessica. Sí. Dice, es curioso que la arquitectura, que realmente es arquitectura y mejora la calidad de vida del usuario, sigue las reglas, COSCUS, uso de suelo, etc. Pero en ocasiones no se aceptan estos proyectos por negarse a dar un aporte económico y legal, mordida. Así que la pregunta es, ¿cuál sería el primer paso a dar para acabar con esta problemática? Bueno, sí, bueno, trataré. Bueno, primero, yo haría una distinción y cabe acá entre lo que es corrupción y lo que es extorsión, ¿no? Corrupción es, quiero hacer un piso de más, quiero hacer lo que no se puede. Extorsión es, me tienes que dar una lana, un favor, para poder hacer lo que se puede, ¿no? Hay que hacer como esa distinción. Y bueno, pues empieza por uno mismo, ¿no? Empieza, como decía Julián, con el tema de actuar conforme a legalidad. Y ahí
Ahí yo creo que a mí me gustaría hacer esta reflexión. No es nada profundo, no se preocupen. En esta mesa, de repente hemos confundido el derecho con la ética y no es lo mismo, ¿no? Hay, por ejemplo, el desarrollar vivienda que no se debería de desarrollar es perfectamente legal, no es ética, ¿no? O el tema que incluimos en el sello de preocuparse por la comunidad no es un requerimiento, es un aspecto que a nosotros nos parece esencial, que es profundamente ético, ¿no? Dejar mejor la ciudad de como la encontramos. Entonces, Jessica, yo diría, es complejo y la verdad es que todos en este país nos hemos encontrado en una posición, sea una mordida vía por pasarse un alto y pues no nos queda más que actuar ética y legalmente. Y eso, pues primero se enseña en la casa, pero también se enseña en los colegios, también se enseña en los gremios. A nosotros le exigimos a en este caso, a los arquitectos res- eh, respetamos, les exigimos que se comporten correctamente. Y de lo contrario, no pueden ser miembros del colegio o no pueden ser miembros de la Cámara, ¿no? Gracias. Max, ¿sí? Aquí hay otra pregunta de José Luis Cruz. ¿Dónde estás, José Luis? Muy bien, vamos a intentar responderle. Dice, anteriormente el perfil de los titulares de las áreas de desarrollo urbano era ser o arquitectos, incluso tenían que ser DROs como lo señalaba la normativa. Hoy ya no es parte del perfil y los titulares de estas áreas suelen ser licenciados, contadores, químicos o de alguna otra profesión. ¿Es un retroceso activo? Bueno, a mí me parece que sí es de vital importancia, como lo mencioné en mi primera participación, que podamos hablar con nuestros pares cuando nos acercamos a las autoridades. Y a lo mejor fui muy crudo con mis comentarios, pero creo que de lo que se trata es de que hagamos equipo, como en estas mesas redondas multidisciplinarias, cuando se trate de tratar con la autoridad. Me refiero a que tengamos, para empezar, y hablando de lo que empecé hablando desde un punto muy teórico de la ética, de tener los mismos valores, de tener la misma moralidad. Eh, como dice Yuri, tú también lo mencionabas muy bien, si hacemos equipo con las autoridades, con los inversionistas, con los arquitectos, con los constructores, y todos nos manejamos el concepto de moral ético, las cosas van a salir bien. Si todos buscamos hacer un buen proyecto arquitectónico, una buena ejecución de obra, casi les podría asegurar que no tendríamos ni que ver los reglamentos. En lo personal soy DRO, soy el 0138 y siento que a veces la responsabilidad que se nos asigna es muy grande. Y el código de ética, el marco legal que señala, por ejemplo, el American Institute of Architects, indica que hay niveles para las responsabilidades. No podemos ser responsables de aspectos que físicamente, literalmente, mentalmente no podamos cumplir. Entonces tenemos que acotar más los niveles de responsabilidad. Los DROs, los arquitectos, también soy desarrollador, debemos sentirnos mejor acompañados. Lo que mencionabas tú de la posibilidad de que los funcionarios públicos abran las puertas a mejores opciones, a incentivos para desarrollar mejor la ciudad, a que terminamos, como decían ustedes, construyendo una mejor ciudad o dejemos a nuestros hijos una mejor ciudad que la recibimos. Eso me parece que debe ser esencial para nuestros principios, ¿no?
regresando a lo teórico una vez más, Protágoras, el que siguió con los egipcios, señaló que Zeus nos dio a los seres humanos la razón para poder distinguirnos de los demás seres vivos. Sí. Quiero hacer una invitación a que veamos todos una serie, no sé, algunos a lo mejor ya la vieron, vengo muy fanático de la televisión hoy, una serie que se llama El caso Vallarta Cassés, el caso de Florence Cassés. La serie es buena, está escrita por Jorge Volpi, hay un libro detrás de la serie, pero lo que me pareció más de lo que estamos viviendo es una frase que dice una muchacha que le entrevistan en la calle y le preguntan, oye, ¿qué te parece toda esta situación de que Florence Cassés ya salió de la prisión y sin embargo su compañero, su pareja, su novio, quien haya sido, sigue en prisión? Y ella contestó con una frase que a mí me parece lapidaria, pero que la debemos demoler, porque esta muchacha en la calle dijo, sí, ya me di cuenta que en este país la injusticia es igual para todos. Me parece que es urgente cambiar eso y nos corresponde a todos nosotros trabajando como grupo, como equipo, como sociedad. Gracias. Me pide la palabra el arquitecto Salvador Castañeda. Se la damos. A mí me gustaría hacer una aportación, porque siempre que platicamos de la ética, nos vamos por algún lado que no hemos comprendido todos muy bien. Pero en la cuestión de la pericial, que es lo que se está manejando aquí de los auxiliares de la administración, deberíamos igualarla a la palabra peritos, pero nunca le han dado esa categoría a estos directores responsables de obra o directores de desarrollo urbano. Deberíamos de igualarla como en los tribunales, que somos auxiliares de la administración de justicia, en donde no puede actuar estrictamente un profesional si no lo nombra un juez. En este caso, de nada sirve que tengamos los nombramientos, porque los desarrolladores ya tienen a sus arquitectos, ya los tienen a la mano. Esto se lo propuse a Felipe de Jesús, pero yo creo que no les entienden. Quisiera plantearlo otra vez ahora que está una secretaria de la CEDUBI. Lo primero que debe de hacer la autoridad es tener a sus peritos auxiliares en una lista para que pudieran actuar en forma constante y que la misma autoridad lo proporcione al desarrollador, porque entonces sí tendría la libertad el perito de poder desarrollar y hacer algo que ya no va a cambiar, porque sabe que tiene responsabilidades. En cambio, si a alguien le dan una oportunidad de un peritaje fuera, pues va a acreditar al cliente, no va a acreditar a la autoridad. Entonces, yo tengo mucha experiencia en esto, mucho tiempo en los tribunales, y la cuestión legal me es muy cercana. Entonces, si tuviéramos esa oportunidad de alcanzar el nivel de peritos de la administración pública, porque dicen auxiliar, pues sí somos peritos auxiliares, pero acreditar esa pericia, porque entonces sí, cuando algún desarrollador nos solicite un dictamen, lo vamos a dar correctamente, y en dado caso hasta lo vamos a orientar, porque muchas veces el desarrollador tiene pretensiones, pero no tiene muchas soluciones. Es lo que hacemos con los jueces, le damos el resultado de su sentencia. ¿Por qué? Porque es el perito, es el que lleva la pericia, es el que le puede dar los elementos importantes. Entonces yo pido a esta mesa que se haga esta alusión para que se acredite a estos directores y todo lo que tenemos como nombramientos, pues que trabajen todos, porque no trabajan, yo creo que un 10% del que hace las firmas de este país, pero precisamente en el asunto del Repsamen y todo lo demás, a mí me tocó hacer el peritaje y no lo presenté por la cuestión política de que están sobre los peritos. Pero sí encontré que 17 directores responsables de obra y corresponsales le firmaron a la señora propietaria del colegio
pero nunca fueron a pedir los planos correspondientes para ver que ya no estaba de acuerdo ese cálculo para después de los sismos tener que reforzar. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, a mí sí me dieron los planos como perito, yo sé dónde encontrarlos, dónde pedirlos, y además hasta conocía al mismo director responsable de obra de aquella época. Pero afecta mucho a la sociedad el no tener esa libertad de poder definir un peritaje correctamente por la cuestión política u otras cosas. Si nos dan esa posibilidad de tener ese alcance de perito, pues vamos a actuar muchísimo mejor y vamos a actuar bien protegidos. Gracias. Bueno, me pide el presidente que ya cortemos este tema. Es muy importante, creo que de lo más importante que hemos sacado aquí es la propuesta de Max Betancourt, el hecho de poder hacer un código de ética profesional actualizado al siglo XXI de lo que tenemos los arquitectos que hacer y cómo comportarnos para hacerlo valer ante las autoridades. Yo les agradezco mucho, Yuri, tu presencia, Max Betancourt, Marisela, Pepe Serur, licenciado Julián Jesús Gudiño y Laura Ríos. Muchas gracias por estar en esta mesa, muy importante, y muchas gracias al colegio por la oportunidad de participar en este 9º Congreso. Felicidades y éxito. Gracias. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos, comenzando por el arquitecto Yuri Zagorín Larraqui. Continuamos con la urbanista Marisela Gómez Rábago. Arquitecto Max Betancourt Suárez. A la licenciada Laurelena Ríos Andrade. Arquitecto José Cerur Cabied. Al maestro Julián Jesús Gudiño Galindo. Y al moderador de esta mesa, al arquitecto José Francisco Reigadas Valdés. Pues muchas gracias a todos, a todas.